Y la Biblia dice que Él disfruta, Él se mueve en la alabanza de su pueblo. Pero también la Biblia nos enseña que debemos alabar al Señor con entendimiento. Y el problema con nosotros los seres humanos es que en muchas oportunidades pretendemos ser más sabios que Dios. Y no hay manera, no hay forma. Y cuando observamos la Biblia, muchas veces queremos pensar o colocar nuestros pensamientos y nuestras decisiones en la palabra y no dejamos que la palabra fluya realmente. Estamos alabando a un Dios que es, ¿qué dice esta alabanza? Es un Dios eterno. ¿Cuándo termina la eternidad? Y no solamente eso, la Biblia dice que Dios se mueve en la eternidad pasada y en la eternidad futura. Es decir, que Dios es eterno. Y cuando Él hace algo, lo hace eterno. Dios no puede hacer algo que no sea eterno, porque Él en esencia es eterno. Cuando Él nos ofrece perdón a cada uno de nosotros, nos ofrece un perdón eterno. Por eso es que la Biblia no enseña de ninguna manera que la salvación se pierde, porque la salvación que el Señor nos ha ofrecido y nos da es una salvación eterna. Primera de Juan 2:25, un versículo que todos los que pasan por discipulado uno lo memorizan. ¿Qué es lo que dice? Es la promesa que Él, el Eterno, nos hizo, la vida eterna. Y es una promesa de Dios que es eterno. ¿Cuándo se termina esa promesa? Nunca. Y la Biblia dice en Tito que Dios no es hombre para que mienta. Entonces, cuando alabamos al Señor, hagámoslo con ese entendimiento, con ese agradecimiento. Hey, la salvación que yo he recibido no se pierde. La verdadera salvación es una salvación eterna que nos la ha ofrecido aquel Dios que es eterno. Si usted no cree en eso, entonces no cante de la eternidad de Dios, porque Dios es eterno y todo lo que Él hace es eterno. Gracias al Señor. Alabemos la última parte de esta alabanza, por favor, hermanos. Pongamos la letra, todos alabemos al Señor, porque Él es eterno. Y es más, pasaremos la eternidad alabándole al Señor, ¿verdad? Así que alabemos al Señor con entendimiento y dele gracias en su corazón. Gracias, Señor, porque tu salvación es eterna. Gracias porque me has prometido una vida eterna, una vida que no tiene fin, una vida que no depende de mí, sino depende de ti. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Amén. Y una salvación eterna. Recibamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Alabe conmigo, hermano. Alábele al Señor. Dios de mi corazón, Alábele con entendimiento. encontré mi salvación. Él es el único que nos puede dar vida eterna y salvación. Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi
incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Alabanzas para ti, Señor. Vengo delante de tu presencia, Señor, para que me restaures, Señor, para que me levantes, porque tú eres un Dios eterno, tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios incomparable, Señor. Ese eres mi Dios, Señor. Aleluya, aleluya. Vamos a iluminar nuestros rostros y vamos a tener un tiempo de oración. Padre Celestial, en esta mañana venimos delante de ti, agradecidos, Señor, por ser nuestro Dios, nuestro papá. Gracias, Padre, por la salvación en Cristo Jesús, tu Hijo. Gracias por el poder que nos das, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Padre, gracias por la seguridad que tenemos de saber que esta salvación es eterna. Señor, permítenos vivir de acuerdo a la salvación que nos has dado. Que nuestra vida sea una confirmación de que realmente tú vives en nuestro corazón. Y que no sea una contradicción, Padre, sino por el contrario, vivamos conforme a lo que dice tu palabra. Señor, ahora te rogamos que permitas que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe a través de tu palabra. Nos enseñe, nos abre el entendimiento. Tu palabra dice que Él es el Maestro por excelencia. Tu palabra dice que Él está aquí para guiarnos, para enseñarnos, para hacernos recordar todas y cada una de las enseñanzas que tú nos has dejado. Permítenos, Señor, aprender esta mañana más de ti, te lo rogamos. Y te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre y los méritos de Jesús. Amén, Señor. Tomen asiento, hermanos. Tomen asiento. Gracias, hermano de la alabanza. Gracias. Estamos estudiando el libro de Primera de Corintios. Y esta mañana queremos terminar con el primer capítulo. Hemos ido avanzando desde el versículo 1 y esperamos concluir esta mañana el versículo 31. Muy interesante. Y hemos visto algunos aspectos importantes de esta iglesia de Corinto. Pero déjeme decirle, la iglesia de Corinto es un ejemplo, es un reflejo de muchas iglesias. Tal vez es un reflejo de nuestra iglesia, porque la palabra del Señor nos enseña que la iglesia de Corinto, a pesar de todo el conocimiento en cuanto a las escrituras que tenía, porque uno de sus pastores fue nada menos que el apóstol Pablo, a pesar de todo ese conocimiento escritural que ellos tenían, no dejaron de ser una iglesia carnal. Una iglesia carnal, una iglesia que no vivía en el Espíritu, a pesar de que vamos a mirar en capítulos posteriores, siguientes, vamos a mirar acerca de los dones, acerca del hablar en lenguas, acerca de la sanidad. Es decir, era una iglesia que practicaba muchas de estas cosas, pero el apóstol Pablo empieza esta carta diciéndole: vosotros sois carnales,
no puedo hablarles como a espirituales porque sois carnales. Y hoy día es exactamente lo mismo. Así que ya en los versículos anteriores hemos visto nuestra carnalidad. Hemos visto que la Biblia nos enseña que nosotros tenemos una naturaleza muy, pero muy fea. Y no hablo de lo externo, hablo de lo interno. ¿Okay? Estamos viendo una naturaleza pecaminosa, una naturaleza terrible, que muchas veces todavía, aún llamándonos cristianos e hijos de Dios, esa naturaleza aflora, porque es la naturaleza que alimentamos más, ya que como creyentes la Biblia dice que tenemos una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Y ahora que hemos nacido de nuevo, depende cuál de esas naturalezas prevalece en la medida que la alimentemos. Si alimentamos más nuestra naturaleza pecaminosa, es la que va a sobresalir. Si alimentamos más nuestra naturaleza espiritual, es la que más va a prevalecer. Entonces nosotros tenemos que tomar esa decisión en nuestra vida si dejamos que esa vieja naturaleza nos domine. Hemos estado estudiando acerca de esa naturaleza y no es que quiera pasar por alto esta mañana, vamos a incidir en esa naturaleza que tenemos. Porque la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y después de mencionar esa naturaleza pecaminosa y esa oscuridad en la cual muchas veces tratamos de vivir, tenemos que recordar que la gracia del Señor va a sobreabundar y donde hay luz, deja de haber tinieblas. Amén. Miren conmigo el libro de Romanos, antes de empezar con Corintios, capítulo 1, del verso 30 al 31, que vamos a estudiar. Libro de Romanos, miren lo que dice la palabra del Señor. Qué interesante este libro de Romanos. Versículo 22. Primero vamos a ir al verso 20. Y quiero que todos busquemos la palabra del Señor. No porque he dicho que vamos a concluir con este capítulo, tenemos que ir a las carreras. ¿Okay? Yo quiero ir despacio, leyendo la Biblia, permitiendo que el Señor hable a su corazón en cada instante y que usted pueda reflejar su vida frente a este espejo. Sí, porque la Biblia dice que es como un espejo. Y cuando nosotros queremos arreglar cosas en nuestro rostro, o ver si nos queda bien los calzados, el pantalón, la camisa, la corbata derechita, ¿qué tenemos que hacer? Mirarnos en el espejo. El espejo nos corrige, ¿verdad? Los defectos. Cuando somos feos como el pastor ya no hay nada que corregir, pero por lo menos hay que arreglarse si nos peinamos bien o no, ¿verdad? Entonces vamos a mirarnos en la Biblia como se mira una persona en el espejo para mirar cada uno de nuestros defectos. Romanos capítulo 1. Versículo 20. Este versículo nos enseña que Dios se ha tomado el trabajo de dejarnos una creación tan hermosa, tan perfecta, que nos habla del Evangelio y nos habla el mensaje que hay en la Biblia y nos habla y nos enseña acerca del mismo Dios. De tal manera que no hay forma que el hombre sobre la tierra pueda encontrar una excusa para no conocer a Dios. Miren lo que dice el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él. Recuerden, Dios es espíritu. No es algo que podemos tocar. Él es intangible. Dios es espíritu. Las cosas invisibles de Él. 1. 2. Su eterno poder y deidad. Miren qué interesante. Lo invisible de Dios, lo eterno de Dios, la deidad de Dios, dice el libro de Romanos, se hacen claramente visibles. No las puedo tocar, pero las puedo ver. Cuando yo veo la naturaleza, puedo aprender acerca de la cosa invisible de Dios, puedo aprender del poder de Dios, puedo aprender de la deidad de Dios. Pablo dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, no solamente para que las veas, sino también para que las entiendas. Y que entiendas que lo invisible de Dios,
entiendas que el poder de Dios, entiendas que la divinidad de Dios a través de la naturaleza, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienes excusa. Todos nosotros, los seres humanos, desde que aparecimos en la tierra, hemos tenido la creación como un cuadro para poder aprender lo espiritual de Dios, aprender el poder de Dios y la divinidad de Dios. Y la Biblia termina con este versículo, en su parte final dice, de modo que no tienes excusa. Y eso es lo favorito de nosotros los seres humanos. Tratamos de buscar excusas, muchas excusas. Cuando alguien nos habla de Dios, lo primero que hace el ser humano, pone una excusa. La razón, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, miren, habiendo conocido a Dios, ¿hay ser humano que no puede haber conocido a Dios? No, porque el 20 nos acaba de decir que la creación nos ayuda a conocer a Dios, lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, lo podemos ver claramente, dice, y lo podemos entender a través de la creación. Y el versículo 21 empieza diciendo, pues habiendo conocido a Dios, habiendo entendido las cosas de Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se entenebrecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. A pesar de lo que Dios ha hecho, a pesar de la creación, la Biblia dice que el ser humano tiene un corazón necio y tiene un corazón entenebrecido, en oscuridad. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El hombre quiere saber más que Dios. Cuidado. ¿Por qué es que el hombre se hace necio? Porque cambian la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Aunque conocen a través de la creación que Dios es espíritu, el ser humano en su necedad y en su razonamiento oscuro, por esa naturaleza humana pecaminosa que tenemos, comienza a crear la idolatría. Y comienza a hacerse ídolos, no solamente de los hombres, no solamente de Dios, se imaginan cómo es Dios, sino también de la misma naturaleza, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Versículo 23. Y cambian la gloria de Dios incorruptible. Esa gloria que vemos a través de la naturaleza, esa gloria hermosa de Dios, la cambian en semejanza de imagen de hombre corrupto, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por esta razón, la humanidad está como está. Porque se atrevieron en su necedad, en su naturaleza pecaminosa, cambiar la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corrupto. Por lo cual, dice el verso 24, también Dios los entregó a la inmundicia y la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El Señor pone esa mente pecaminosa en los seres humanos y la palabra del Señor dice que nos entrega a una mente reprobada en la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones. ¿Por qué? Versículo 25, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es también es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural de lo que es contra naturaleza, hablando del movimiento homosexual que hoy día vemos en esta sociedad y en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque se atrevieron, a pesar de lo grande que es Dios, de habernos dejado una creación que nos habla de lo invisible, poderoso, eterno, Dios poderoso. ¿Y qué hacemos? Nos olvidamos de Dios en esa mente reprobada. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo a sí mismo una retribución debida a su extravío. Está hablando del movimiento homosexual, de este movimiento que hoy día hay, ¿cómo le llaman muy elegantemente? ¿Cómo le llaman? No, pero tiene otro nombre largo así.
homosexualismo, feminismo, etcétera de cosas. Y como ellos no aprobaban tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Mire, estoy mencionando todo esto para mirar cuál es nuestra vieja naturaleza. Y no se asombre, hermano, porque usted y yo estamos aquí metidos. Estando atestados de toda injusticia, porque usted puede decir, pero yo no soy homosexual. Alguna dama aquí puede decir, yo no soy lesbiana. Pero el Señor tiene otra lista en la cual podemos encajar. Estando atestados de toda injusticia. Muchas veces somos injustos. Fornicación, a veces fornicamos. Perversidad, somos perversos. Avaricia, somos ávaros. Maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, a veces hablamos mal de las personas, detractores y aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, la altivez, el orgullo, ¿verdad? Inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas. La Biblia nos enseña muy claramente cómo es que somos como seres humanos. Esto que acabamos de leer no es otra cosa más que una radiografía espiritual de lo que es el ser humano. Todos, sin excepción. El libro mismo de Romanos dice en el capítulo 3, versículo 10, no hay justo ni aún uno. Todos nosotros, cada uno de nosotros somos pecadores, somos malos. Eso es lo que Pablo les está recordando a la iglesia de Corinto en el primer capítulo. Venga conmigo y revisemos lo que ya hemos estudiado, el versículo 26, donde Pablo le dice a los hermanos de la iglesia de Corinto, y que espero sea usted consciente de mirar lo que Pablo le dice a esta iglesia y lo tome para usted mismo. En el capítulo 1 de Primera de Corintios, el versículo 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Versículo 27. Sino que lo necio del mundo es necio. Que acabamos de leer en Romanos capítulo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Qué es un necio? Muchas veces creemos que necio es una persona que no tiene cultura, una persona que no tiene estudio. No, hay personas que tienen un grado intelectual muy alto, sin embargo son necios. Son tan necios que ponen primero su educación, su intelecto y su capacidad y quieren comparar el conocimiento de Dios a través de eso. Son tan necios que algunos sabios, algunos científicos se atreven a decir, Dios no existe. Son tan necios que comienzan a hacerse una serie de teorías contrarias a lo que dice la palabra del Señor. Necios. A veces cuando hablamos de doctrinas equivocadas, nace en el corazón de una persona muy instruida, muy capacitada, muy intelectual. Es un necio. ¿Por qué? Porque quiere ser más sabio que Dios. Cuando la Biblia es un libro sencillo para los hombres y mujeres sencillos. No estoy en contra de la capacitación ni del estudio de los grados académicos de ninguna manera. Voto al contrario por eso y les animo a cada joven a prepararse, a estudiar. Lo hemos hecho con nuestros hijos siempre que se preparen. Eso no está en contra de Dios. Lo que está en contra de Dios es que cuando ya tenemos cierto grado de intelectualidad, queremos y propasarnos en nuestra sabiduría más y ser más que Dios. Pero nuestra vieja naturaleza, porque ahí es donde empezamos todos nosotros. La Biblia dice lo necio.
Y también la palabra del Señor vimos que dice lo débil del mundo. Somos tan necios que no queremos reconocer como seres humanos que no tenemos la fortaleza para poder llegar al cielo. Somos débiles. No hay forma de llegar al cielo ni alcanzar la salvación por medio de nuestras fuerzas humanas. No hay forma. Y a veces creemos que lo podemos alcanzar a través de una religión y el hombre en su intelectualidad crea una religión. Cuidado, cuidado, porque nosotros somos débiles. No hay fuerza humana que nos permita poder llegar al cielo por nuestros propios medios. El apóstol Pablo dijo en Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En el libro de Juan, el mismo Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Somos tan débiles, pero creemos que somos más sabios que Dios y no reconocemos que en nuestra debilidad no nos alcanza para poder llegar al cielo. Y creamos religiones que no sirven para nada. Solo hay un puente que nos lleva a la vida eterna, se llama el Señor Jesucristo. Por eso el Señor a través de Pablo dice, el hombre es necio, el hombre es débil, y también dice, lo vil escogió Dios. Todo esto lo hemos estudiado los domingos anteriores. Lo vil, es decir, lo más malo de lo malo somos. La palabra vil quiere decir villano. Una persona que no tiene emociones ni sentimientos, que puede matar a una persona como si se matara un insecto. No se tiente el corazón para hacer daño a otras personas. Somos vil y menospreciados. Lo menospreciado, no tenemos precio. Nos hemos venido a menos. La raza humana cayó en pecado y es hombres y mujeres menospreciados, menos que algún precio. Y por último el apóstol Pablo aquí en el versículo 28 de 1 Corintios capítulo 1 dice, lo que no es decir, somos nada, somos nadie. ¿Quién es el hombre para que se tenga de él memoria? Dice la palabra. Pero a veces nos jactamos. El apóstol Pablo le está enseñando a la iglesia de Corinto, esta es la naturaleza que usted tiene, esta es la naturaleza humana que nosotros tenemos. Y todos empezamos en ese punto. Porque la Biblia dice en el libro de Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Somos cada uno de nosotros. Somos necios, somos débiles, somos viles, somos menospreciados, somos don nadie, no somos nada. Nada, eso es lo que somos. En el libro de Job, en el capítulo 1, versículo 21, leemos lo que dice Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Dios dio y Dios quitó, dice la palabra. Somos nada. A veces nos jactamos por las cosas materiales que tenemos y el Señor dice: Dios te da y Dios te quita. Trabajamos de sol a sol por conseguir cosas materiales y nos olvidamos de Dios, sin darnos cuenta que desnudos vinimos y desnudos nos iremos. ¿Por qué? Porque somos don nadie, no somos nada. Tenemos que reconocerlo esto para poder reconocer el siguiente punto: sin Cristo no somos nada. Después de mirar este cuadro espiritual que tenemos como seres humanos, la única esperanza es Jesucristo. La única alternativa que tenemos es Cristo. Dios sin nosotros sigue siendo Dios, no nos necesita. Nosotros sin Dios somos nada, le necesitamos. Por eso Cristo es nuestra esperanza. Hemos aprendido también que tenemos que morir nosotros. Para poder alcanzar la vida y el favor de Dios, tenemos que morir cada día. Por eso Pablo escribe en Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo,
mas Cristo vive en mí. Esto es importante entender. El versículo 29 de 1 Corintios capítulo 1, miren lo que nos dice: a fin de que nadie se jacte en su presencia. Miren todo esta radiografía espiritual. Podemos levantarnos y jactarnos en la presencia del Señor. No, somos vil, menospreciados, débiles, necios, sin precio, somos nada, unos dos nadies. Eso es lo que somos. Y el versículo 29 dice: a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué cree que usted y yo no podemos llegar al cielo por nuestros propios medios? Porque si pudiéramos llegar todos nosotros al cielo por nuestros propios medios, cuando estemos allá en el cielo, la voz del Señor no se podría escuchar, porque todos estuviéramos hablando como en un mercado muy grande de lo bueno que hicimos para, mira, yo hice tal cosa, ¿y tú qué hiciste? No, yo lo hice mejor que tú, y yo merezco estar aquí en el cielo. No podríamos escuchar la voz de Dios, porque eso es lo que sabe hacer el hombre, jactarse siempre. Y estuviéramos jactando, pero el Señor dice: a fin de que nadie se jacte en su presencia. Somos vil, menospreciados, débiles, somos nada. ¿Por qué el Señor estableció esto? A fin de que no nos jactemos en su presencia. Cuando lleguemos al cielo, vamos a estar calladitos, sin decir una sola palabra, solo honrando y glorificando el nombre del Señor, pero ninguno de nosotros se podrá jactar de lo bueno que fue y de lo que hizo para poder ser merecedor de estar ahí en el cielo. Necesitamos a Cristo para ser salvos, amén. Amén. Pero para vivir la vida cristiana también necesitamos a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque somos débiles, porque solos no podemos. No solo lo necesitamos para alcanzar la salvación, lo necesitamos para vivir la verdadera vida cristiana, porque en nuestra fuerza no lo podemos lograr. Es en el poder de Dios. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Léalo bien, con detenimiento. Cada palabra es importante. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Quién está viviendo a través de mí? Cristo. Si Cristo no vive a través de mí, yo soy un hombre débil, discapacitado, mas Cristo vive en mí. Note, y lo que ahora vivo en la carne, ahora que sigo viviendo, lo vivo en la fe de Cristo, el Hijo de Dios. Lo vivo por la fe. ¿Notó ese versículo? Yo no puedo vivir por mí mismo. Es Cristo viviendo a través de mí. Lo vivo por la fe de Cristo, del Hijo de Dios. Entonces es importante reconocer que nosotros somos completamente débiles. No tenemos nada. Ahora vamos al verso 30 de 1 Corintios capítulo 1. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En Él. Segunda de Corintios 5:17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, ¿verdad? ¿Dónde estamos? En Cristo. Usted que tiene a Cristo en su corazón, ¿dónde está? En Cristo. Él está en usted, usted está en Él. Mire qué interesante. La palabra del Señor nos enseña ese binomio. Él está en nosotros, nosotros estamos en Él. Gálatas 2:20 me enseña que Él está en nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Dónde está Cristo? En mí. Este pasaje dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo. Este pasaje ahora nos enseña que nosotros estamos en Cristo.
2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo. Repito, Gálatas 2:20 me enseña que Cristo está en mí. Y 2 Corintios 5:17 me enseña que yo estoy en Cristo. ¿No? Qué interesante. Muchas veces no nos percatamos de eso. Yo estoy en Cristo, Él está en mí. Es decir, que estamos fusionados de una manera tan, pero tan perfecta e increíble. Por eso Pablo dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nadie. Si Él está en mí y yo estoy en Él, nos hemos fusionado de una manera sobrenatural e increíble. ¿Alguien podrá romper esa relación que tenemos con el Señor? Nadie, nadie, porque Él está en mí y yo estoy en Él. Entonces, en Cristo estamos, es decir, Él mismo es nuestra vida. Él es nuestra vida. Cuando vemos esto, que Él está en mí y yo en Él, podemos decir que Cristo es la vida. Él, en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, dijo, yo he venido para darles vida y para que tengan vida en abundancia. Esa palabra que usted encuentra en Juan 10:10, abundancia, ¿sabe qué significa? Eterno. En una manera sobreabundante. En una manera eterna. Yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Es una vida eterna. Si mi vida, si la dinámica de lo que yo soy, si el propósito y sentido de mi existencia dependiera de mis obras, de las cosas que yo hago, cualquier momento perdería la salvación. Pero la vida que yo tengo no depende de lo que yo hago, porque soy vil y menospreciado. Depende de Cristo que vive en mi corazón, porque Él es la vida. Miren Colosenses capítulo 3 conmigo. Colosenses capítulo 3. Vamos a ir despacio. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pablo está diciendo, parafraseando este pasaje, si tú verdaderamente tienes a Cristo, quien es la vida, tienes que buscar las cosas de arriba. Léalo de nuevo. Si pues habéis resucitado con Cristo, nota que dice, habéis resucitado con Cristo. ¿Está la palabra vida en este pasaje? ¿Está la palabra vida? Sí, ¿dónde está? Resucitado. Cuando uno ha resucitado, ¿qué es lo que tiene? Vida. Entonces lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo dice, si tú has alcanzado la vida que Cristo te da, porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia, entonces lo que tú vas a empezar a hacer es comenzar a buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Señor. Si tú tienes la verdadera vida del Señor, lo que está ocurriendo en tu vida es que comienzas a buscar las cosas espirituales de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que esto es una evidencia de la salvación. Que esta es una confirmación de que realmente tienes a Cristo en tu corazón. Si tú tienes a Cristo, si has resucitado con Cristo, si tienes la vida que Cristo ofrece, tú estarás buscando las cosas de arriba. No hay otra forma. Es algo natural. Es algo que comienza y empieza en tu interior. No es cuestión de forma, es cuestión de fondo, desde adentro. Por eso el Señor dijo, de su interior correrán ríos de agua viva. Es algo que está aquí tan natural, sobrenatural.
que hasta cierto punto tú ni siquiera te das cuenta y de pronto te hallas buscando las cosas de arriba, buscando las cosas espirituales. Comienza a crecer en ti un apetito por las cosas del Señor. No puedes dejar de hacerlo, no puedes dejar de orar, no puedes dejar de estudiar su palabra, no puedes dejar de estar viviendo conforme a lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque tienes la vida que se llama Cristo. Si has nacido de nuevo, si has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Eso nos enseña algo muy importante. Cuando tú que te llamas cristiano o dices cristiano, no te encantan las cosas del Señor, es porque definitivamente no has nacido, no tienes la vida de Cristo. Este versículo es bien interesante. Si has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. La evidencia palpable que no se puede ocultar si tú tienes a Cristo y en la vida, estás buscando las cosas de arriba, porque la vida no está aquí en la tierra, está allá en el cielo. Versículo 2: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque es que tu interés no está aquí en la tierra, sino allá arriba. ¿Por qué? El versículo 3 nos dice, nos da la respuesta. ¿Por qué? Porque habéis ¿qué? Muerto. Yo he muerto para el mundo. No olvide, hay 3 cruces. La primera cruz, en la cual murió Cristo para salvarnos. La segunda cruz, esa que dijo el Señor: ¿quieres venir en pos de mí? Toma tu cruz, ven y sígueme cada día. Donde crucificamos nuestro yo, nuestra carne, esa naturaleza humana que traemos. Y la tercera cruz, donde crucificamos al mundo. El mundo ya está muerto para nosotros. El mundo ya no tiene atracción para el creyente. Versículo 3 dice: porque habéis muerto. Y vuestra vida, ¿dónde está escondida? Con Cristo en Dios. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Amén. Cristo es la vida. Mira el versículo 4. Interesante. Cuando Cristo, vuestra vida. ¿Quién es la vida? ¿Dónde está Cristo? En nosotros. ¿Y nosotros? En Él. ¿Qué es lo que tenemos? Vida. Vida. No es mi vida, es la vida de Cristo. ¿Se puede perder esa vida? No. Es eterna, porque Cristo es eterno. Él es la vida, está en mí. Y por consiguiente, la Biblia dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, o sea, se presente, cuando Cristo venga, entonces vosotros, los que tienen la vida de Cristo, también seréis manifestados con Él en gloria. Por eso pon la mirada arriba, porque iremos a la eternidad allá en el cielo por siempre. Por siempre. El interés del cristiano no está aquí en el mundo, está allá, de donde viene Cristo, quien es mi vida. Cuando Cristo, vuestra vida, dice Pablo, se manifieste, se presente, vendrá por nosotros, porque seremos también nosotros manifestados con Él. ¿En dónde? En la gloria. Cuando Él se presente, nos llevará para presentarnos a su Padre y en la gloria. ¿Por qué? Porque Cristo es la vida. Regresando a 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual os ha sido hecho por Dios sabiduría. Cristo también es mi sabiduría. Muchas veces nosotros queremos ser más sabios que Dios. Y a veces queremos vivir nuestra vida como queremos y no somos capaces de abrir la Biblia y mirarnos en ella como un espejo para poder solucionar los problemas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque queremos ser más sabios que Dios. Mire lo que dice el libro de Isaías, capítulo 55, Antiguo Testamento. Isaías 55. ¿Qué dice la palabra del Señor? Versículo 8 de Isaías 55. Dice el Señor, para aquellos que a veces tienen un grado intelectual, académico,
¿verdad? Doctores, instruidos en la universidad, en los seminarios. Si se trata de títulos, colgaríamos muchos títulos ahí en la oficina también, ¿verdad? Pero yo aprendí algo muy interesante, que tengo que ser como aquel filósofo que un día dijo, solo sé que no sé nada. Y cuando yo me acerco al Señor con esa actitud y le digo, Señor, solo sé que no sé nada, enséñame. Y Él me enseña. Y Él me enseña. Yo recuerdo hace algunos años cuando mi nieta Naomi estaba chiquitita y de vez en cuando salíamos al parque. Ella miraba cositas y hacía preguntas. Y yo le contestaba muy sabiamente, ¿verdad? Y ella me miraba mientras que yo daba mi respuesta. Y cuando yo terminaba de responder pensando que había sido lo más didáctico posible, lo más elocuente posible para que me entienda, ella me miraba y me decía, Pipi, ¿por qué? Ay, hija, es que... Y volvía nuevamente a explicarle ya con otras palabras y otra vez me miraba y me decía, ¿por qué? Y otra vez, y ese por qué. Y entonces yo aprendí que así tenemos que ser con Dios. Dios nos explica algo en su palabra y siempre tenemos que preguntar, ¿por qué? ¿Por qué dejaste esto? ¿Por qué pusiste esta palabra? ¿Por qué lo hiciste de esta manera? ¿Por qué? La Biblia dice en Isaías, capítulo 55, versículo 8, porque mis pensamientos, y por eso tengo que preguntar siempre, ¿por qué? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Es decir, que yo tengo una mente finita y Él tiene una mente infinita. De tal manera que mis pensamientos no pueden ser igual a Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene una mente infinita. Versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dígame usted si el hombre no es necio cuando quiere ser más sabio que Dios. Dígame usted si el hombre no es necio cuando quiere tener mayor sabiduría que Dios. El Señor dice en su palabra, lo vil, lo débil, lo menospreciado, lo necio, lo que no es nada, lo escogí yo. Eso es lo que somos. Pero a veces nos queremos hartar de nuestra sabiduría. Y en esa sabiduría cometemos errores garrafales. Porque ahí es donde nacen a través de los intelectuales las falsas doctrinas. Queriendo torcer las escrituras, cuidado. Porque no quieren aceptar lo sencillo que es la Biblia. No, es que tiene que ser de esta manera más intelectual, porque si yo le agrego un poquito más de estas palabras y esto suena más bonito, más intelectual, me veo más interesante. Tú, pero tus pensamientos no son los de Dios. Por eso cuando no sabemos qué hacer en la vida, cuando no sabemos cómo manejar circunstancias en nuestra vida, tenemos que recurrir y buscar la sabiduría de Dios. Amén. ¿Y dónde está la sabiduría de Dios? En la palabra del Señor. Esto es importante. ¿Cómo nace? Nota lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Está leyendo conmigo? No está diciendo que Él nos da sabiduría. Está diciendo que Él es nuestra sabiduría. Si usted lee detenidamente el texto, no está diciendo, repito, que Él nos da sabiduría. Lo que está diciendo es que Él es nuestra sabiduría. ¿Por qué? ¿Por qué Él es nuestra sabiduría?
Si me responde esa pregunta, me voy a dar cuenta que usted está siguiendo el hilo del mensaje. ¿Por qué Él es nuestra sabiduría? No me da sabiduría, Él ya es mi sabiduría. ¿Por qué? Porque Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Él ya no me tiene que dar nada. Él es mi sabiduría. Él está en mí y yo estoy en Él. Es decir, tengo una relación tan estrecha con el Señor que la sabiduría de Dios es mi sabiduría. ¿Por qué? Porque Él está en mí. Y cuando hablamos la palabra del Señor, no hablamos en sabiduría humana. Por eso Pablo escribe y dice: cuando yo vine a ustedes, no vine a ustedes con palabras de humana sabiduría, vine en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Por eso él dice: yo no te doy, no, ya tienes la sabiduría. ¿Por qué? Porque Cristo es mi sabiduría, Él es nuestra sabiduría. Y en la medida que nosotros dependamos de Él, vamos a poder mostrar esa sabiduría que tenemos de parte de Dios. No como los necios que profesan ser sabios y se hacen necios. La sabiduría de Dios se manifiesta cada instante en nuestras relaciones personales, cómo tomamos decisiones, cómo hablamos, qué decimos en cada momento. ¿Por qué? Porque lo hacemos de acuerdo a la sabiduría de Dios. Mire Éxodo, por favor. Éxodo, capítulo 28. Éxodo, capítulo 28, versículo 3. ¿Para qué necesitamos la sabiduría de Dios? A veces creemos que la sabiduría de Dios para inventar cosas y hacer cosas. Miren lo que dice Éxodo capítulo 28, versículo 3. Y tú, le dice Dios a Moisés, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo, le dice Dios, he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sean mis sacerdotes. ¿Qué le dice Moisés? O Dios a Moisés: yo les he llenado de mi espíritu de sabiduría. ¿Para qué? Para que hablen cosas técnicas, cosas del mundo, cosas. Para eso nos llena el Señor de su sabiduría. ¿Para qué? ¿Para qué? Hay un propósito, el cual lo vamos a mirar al final. El propósito es para la honra y la gloria de Dios. La sabiduría que Dios nos da no es para jactarnos. Mire, yo soy el profeta tal. Mire, yo soy el doctor tal. Mire, yo soy aquí fulano de tal, el apóstol tal. No. La sabiduría que Dios nos ha dado tiene un propósito fundamental y único: alabar a nuestro Dios, glorificar a Dios. Y desde el primer libro que vemos aquí, cuando aparece la palabra sabiduría, Dios nos enseña cuál es ese propósito. Léalo de nuevo, capítulo 28, versículo 3. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. ¿Saben? ¿Saben? Hoy en día y a través de muchos años, la gente se ha confundido cuando escucha: hay que ser llenos del Espíritu Santo. Y no entienden, porque lo hacen en la sabiduría humana, y no entienden que en la sabiduría de Dios la llenura del Espíritu Santo es algo diferente. Vamos a seguir leyendo, después le explico. Capítulo 31. Capítulo 31. Versículo 11. Dios
comenzó a llenar a ciertos hombres, les dio su espíritu de sabiduría para que confeccionaran el tabernáculo. Amén. Para que confeccionaran la vestimenta del sacerdote. Amén. Capítulo 31, verso 11 dice: el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario harán conforme a todo lo que te he mandado. También tenían que confeccionar el aceite y tenían que confeccionar un montón de cosas, y todas estas cosas servían para honrar y glorificar el nombre del Señor. ¿Y qué hace el Señor para que hombres y mujeres tengan la capacidad de poder realizar todas estas cosas con el propósito de honrar y glorificar el nombre del Señor? Los llenaba con su espíritu de sabiduría. Qué interesante, ¿verdad? Miren capítulo 35. Capítulo 35, mismo libro de Éxodo, el versículo 26. Y todas las mujeres, para no dejarlas de lado, cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. Que yo no quiero leer todo porque nos pasaríamos meses. Pero están confeccionando el tabernáculo. El pelo de cabra servía para cubrir, una vez ya establecido todo, cubrían el tabernáculo. Mujeres inspiradas por el Espíritu Santo, llenas del espíritu de sabiduría. Versículo 35, el mismo capítulo de Éxodo 35, dice: y los he llenado de sabiduría, de corazón, pues que para que hagan todas obras de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino. Ya no alcanzo a leer, pero aquí está diciendo: y los he llenado de sabiduría. ¿Para qué? Para que hagan esto y esto y aquello. Dios comienza a llenar con su espíritu a las personas. ¿Y cuál cree que es el propósito de la llenura del espíritu? Algunos dicen la evidencia es hablar en lenguas. Otros dicen la evidencia es la sanidad. La Biblia dice que la evidencia de ser lleno de sabiduría del Espíritu del Señor es para gloria y honra de Dios. Si usted ve el tabernáculo, todo, desde la pieza más pequeña, aún los clavos, las estacas que se colocaban alrededor del tabernáculo, cada uno, las cuerdas que se estiraban, es decir, estamos en el libro de Levítico en las tardes, ¿verdad? Un día llegaremos ahí. Pero cada cuerda, cada nudo, cada clavo, cada cosa que ellos confeccionaron, solo nos habla acerca de Cristo Jesús y su salvación. El tabernáculo, que los hombres ni tenían la menor idea, fue a través de la sabiduría de Dios que lo hicieron. Pero ese tabernáculo, mire, la puerta, usemos nuestra imaginación, la puerta. ¿Cuántas puertas hay en el tabernáculo? Una. Cristo dijo en el libro de Juan: yo soy la puerta. Luego venía aquí el sacrificio, ahí mataban a los animales. Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Después se encontraba un lavadero. Cristo dijo: yo soy el agua. Pasaban al lugar santísimo, sobre la izquierda había un candelabro. Cristo dijo: yo soy la luz. Al lugar santo, gracias. Al lado derecho, una mesa con panes. Cristo dijo: yo soy el pan de vida. Ahí, antes del velo para entrar al lugar santísimo, ahí había un altar, el altar de las oraciones, del incienso. El Señor dice: nadie viene al Padre sino por mí. Y si usted mira el holocausto, mira el lavadero, y entra y mira aquí el candelabro, la mesa, y luego el altar del incienso, ¿sabe qué es? Eso es una cruz. Y escuchamos desde el Nuevo Testamento que el Señor dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. El sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que pasar por el holocausto, por el lavadero, por la luz, por el pan, por las oraciones, para llegar a la presencia de Dios. Porque Cristo dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Y en el Antiguo Testamento, estos hombres y mujeres que fueron llenos de la sabiduría de Dios a través de su Espíritu, lo hicieron con el propósito de glorificar el nombre del Señor, nada más.
Cuando usted mira esta palabra, la llenura del Espíritu, no es como en su intelecto muchos hombres hoy quieren enseñar, no es de acuerdo a la sabiduría humana, porque nosotros somos necios, porque nosotros somos viles, porque nosotros no somos capaces. La única sabiduría viene de Dios. Y cuando miramos la Biblia, tenemos que mirarla en la sabiduría de Dios. Porque el intelectual, el académico, inventa una serie de cosas. Es tan sencilla la palabra del Señor. Estos cuadros que yo le acabo de describir es tan simples, tan sencillos que hasta un niño lo puede entender. Cuando hablamos del aceite de la unción, lo hemos estudiado. ¿Cuántos elementos tiene el aceite de la santa unción? 5. Porque la Biblia, el número 5, tiene que ver con muerte y gracia. Cristo murió para dispensarnos de su gracia. Nosotros tenemos que morir para poder ser merecedores de la gracia del Señor. Son 5 elementos, 4 del Espíritu Santo, y cada uno de los elementos nos enseñan verdades espirituales. Y por ahí van personas con su frasquito de aceite que no sé de dónde lo han sacado y están tratando de aparentar la espiritualidad. Eso no es lo que dice la Biblia, cuidado. ¿Sabe por qué? Porque Isaías dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Tus caminos no son mis caminos. No es como tú quieres, es como Dios lo ha dicho en su palabra. El problema está en que nosotros queremos y pretendemos ser más sabios que Dios. Pero el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Recuerden Salomón, otro hombre de Dios. ¿Qué pidió? Pídeme lo que quiera. Le dijo, uy, yo que le hubiera pedido al Señor, ¿verdad? ¿Qué le hubiera pedido a usted? Una casa, un carro, un Mercedes-Benz, un Porsche. Tanto, ¿qué no le hubiéramos pedido al Señor? Salomón tuvo oportunidad y Dios estaba muy en serio con él. Sí, lo que tú quieras. ¿Y qué hizo Salomón? Pidió sabiduría. Pidió sabiduría. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle sabiduría. Hay mucho. Miren Proverbios capítulo 1, vamos a Proverbios. Capítulo 1 de Proverbios. ¿Por qué queremos pedirle sabiduría a Dios? Miren, Proverbios capítulo 1. Y esto lo escribió Salomón, quien pidió sabiduría. ¿Okay? Versículo 1 dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Para qué quiero sabiduría? Para entender sabiduría, ¿y qué dice? Y doctrina. Para conocer razones prudentes. Oiga, hermano, ¿sabe por qué hay tanta mala doctrina? Porque la gente trata de estudiar la Biblia y la sabiduría humana. Y la Biblia dice que los caminos del Señor no son sus caminos. Los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Permitir que Cristo, quien es nuestra sabiduría, nos dé la sabiduría a través de su Espíritu para poder entender este libro. Como seres humanos, tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero el Señor nos dice en su palabra que somos viles, que somos necios, que somos débiles, que somos menospreciados, que no tenemos valor alguno porque somos unos don nadie, pero estamos en Cristo Jesús. Nuestra esperanza es Cristo. ¿Por qué? Ya hemos visto, van a ser 5 cosas. Número 1, Él es nuestra vida. Número 2, Él es nuestra sabiduría. ¿Quiere usted ser sabio? Deje que el Espíritu que pone en su corazón lo llene completamente. La llenura del Espíritu Santo no es otra cosa más que el control del Espíritu en su vida completamente. No es algo que recibamos más del Espíritu, porque Él nos da su Espíritu en medida, dice el apóstol Pablo, y el Espíritu del Señor es la tercera persona de la Trinidad. Él no viene por partes a su vida, Él viene completo. Cuando llegó a su vida, ahí llegó. Usted no necesita más del Espíritu, ya lo tiene completo.
Lo que usted necesita es cederle algunas áreas de su vida al Espíritu Santo para que Él las controle. Entonces, cuando Él comienza a controlar todas las áreas de su vida, usted puede decir: yo soy lleno del Espíritu Santo. Y entonces le puede decir al Señor: dame de tu sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Para hacer tal y no. Sabiduría, como hemos visto en la palabra, para darle honra y gloria al Señor, para hablar de Cristo. Para todo lo que hagamos tiene el propósito de hablar del Señor Jesucristo. Vamos a inclinar nuestros rostros. ¿Qué tipo de sabiduría tiene usted? ¿Tiene usted empezando la vida de Cristo en su corazón? ¿De verdad? Sí, pues habéis resucitado con Cristo. ¿Tienes la vida de Cristo resucitado? Busca las cosas de arriba, donde está Cristo. ¿Ese es el modelo de vida que tienes? ¿Estás buscando constantemente a Cristo? Este es un tiempo para reflexionar. Y yo te invito a que lo hagas. ¿Sabes por qué? Porque sin Cristo no somos nada. Sin Cristo sencillamente somos nadie. Dios sin nosotros sigue siendo Dios, no te necesita. Nosotros sin Dios somos nada. Si tú esta mañana quieres abrir tu corazón a Cristo y decirle: Cristo, yo acabo de entender que tú eres el dador de la vida y yo quiero esa vida. Yo quiero esa vida. Yo quiero esa sabiduría. No la sabiduría del mundo, no. Tu sabiduría. Y tú quieres rendir tu corazón hoy día, Jesús. Ponte de pie y camina hacia aquí. Toma mi mano, vamos a orar juntos. Habrá alguien que quiera hacer esa decisión esta mañana. Habrá alguien. Amén. Alguien más quiere hacer esa decisión. Señor, yo quiero recibir tu sabiduría. Esa sabiduría bíblica. Doble sus rodillas delante del Señor. Tal vez usted no tiene a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador. ¿Sabe qué dice la Biblia? No tienes vida. Hey, si yo estoy respirando, estoy hablando de la vida eterna. Esto que tenemos aquí se va a terminar en cualquier momento. Si no tienes a Cristo en tu corazón, no tienes vida. Y el día que mueras vas a ir al infierno. Pero Cristo ha venido para darte vida. Y vida en abundancia. Vida eterna. ¿Qué hay de ti? Hermano en Cristo, ¿estás recibiendo la sabiduría de Dios? La sabiduría del Señor es a través de Cristo. No estás buscando las cosas de arriba. Qué triste cuando muchos creyentes, entre comillas, están buscando más las cosas de la tierra. Están más mirando las expectativas terrenales. Están queriendo llenar los bancos con sus ahorros, comprarse los mejores carros, tener bienes materiales. Job muy sabiamente nos dijo: desnudo vine y desnudo me voy. Dios da, Dios te quita. Job dijo: nada tengo, nada soy. Pero qué diferente cuando sabiamente descansamos en la promesa de Dios. Busca las cosas de arriba, donde está aquel que te da la vida. ¿Sabes por qué?
Porque el día que Él se manifieste, dice Colosenses, seremos también con Él manifestados en la gloria. Eso es lo eterno. Y eso es lo que te ofrece Jesús, la vida eterna, porque Él es la vida. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, bendito Dios, por tu Santo Espíritu enseñándonos. Tú eres nuestra vida, definitivamente. Y no hablamos de una vida pasajera, no hablamos de una vida eterna. Porque tú eres el eterno, tú eres el único que nos puede dar vida eterna. Señor, tú eres la sabiduría. Y al morar en nuestros corazones, Señor, te tenemos a ti, que eres la sabiduría. Tú no nos vas a dar más de la sabiduría, no, porque tú mismo eres la sabiduría. Haznos sabios, Padre Celestial, de acuerdo a tu entender, para estudiar tu palabra, para enseñarla, como dijo Job, para aprender la doctrina, conforme a tu sabiduría. Llénanos, Señor, con tu espíritu de sabiduría. Permítenos, Padre, que podamos estudiar tu palabra bajo la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, porque tú eres la sabiduría. Bendice tu iglesia, Señor, te lo rogamos. Oro, Padre, por los hermanos que a partir de esta medianoche comienzan a llegar, que tú los acompañes en sus viajes, al pastor Pedro, al pastor Benjamín, que bendigas al pastor Príncipe y que traigas a cada uno de ellos, Padre. Que bendigas el campamento, que bendigas las conferencias misioneras, que bendigas a tu pueblo, Señor, y que todos tengamos ese deseo de participar, Padre, sabiamente, no humanamente, Padre, porque muchas veces tenemos actitudes humanas propias de esa vieja naturaleza, Padre. Que realmente, Señor, participemos de tu iglesia, pero con esa nueva naturaleza, con ese deseo ferviente de amarte, de permanecer en ese primer amor. Bendice, Señor, a tus hijos, bendice tu iglesia. Aquellos que por motivos de trabajo, Señor, a veces no pueden venir, te pido que los bendigas, los ayudes, Padre. Por los hermanos que están delicados de salud también, te ruego que los restablezcas, Señor. Quédate con nosotros, bendícenos y ayúdanos a entender tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Te lo pedimos y te damos gracias por los hermanos que están aquí en el alcance, que están pidiendo de ti mayor entendimiento, mayor sabiduría, que están pidiendo de ti que tu Espíritu Santo los llene, los controle, para que sean portadores de tu palabra, Señor, aquí, allá y donde quiera que los lleves, Padre. Gracias, bendito Dios, te damos. Gracias por rescatarnos, aún siendo necios, aún siendo débiles, aún siendo viles, menospreciados, aún no teniendo ni siquiera nombre, porque somos criminales. Gracias, bendito el Señor, porque la esperanza está en ti, Jesús. Oramos en su nombre. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos.